Para iniciar con la sesión establecida, solicito a la Secretaría haga del conocimiento del resultado del registro de asistencia de los legisladores presentes. Se informa a la Presidencia que del registro previo de firmas de los compañeros diputados se desprende que tenemos quórum, Presidenta. Muchas gracias. Pues siendo las 14:50 horas del día 15 de junio del 2016, se abre la sesión y para continuar con el desahogo del orden del día, solicito a la Secretaría dar lectura al orden del día y consultar si es de aprobarse el mismo. Con todo gusto. Estimados compañeros, doy lectura al orden del día. Como primer punto, registro de asistencia y verificación de quórum. Como segundo punto, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Como tercer punto, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la quinta reunión ordinaria llevado a cabo el día 13 de abril de 2016. Cuarto punto, lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la minuta con proyecto de decreto que adiciona la fracción 9 al artículo 30 de la Ley de Vivienda. Punto quinto, lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 42 y 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Sexto punto, lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. Séptimo punto, lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4, 6 y 62 de la Ley de Vivienda. Octavo punto, lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5 y 16 y la adición de un artículo 41 bis a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Punto 9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Como punto décimo, asuntos generales. 11º punto, clausura y cita para próxima reunión. De manera que en votación económica les pregunto, estimados compañeros, si es de aprobarse el contenido del orden del día. Un momentito, antes tiene la palabra la diputada. Buenas tardes a todos. Quisiera pedir que el punto 6 del orden del día, que corresponde al expediente 1350, se retirara del orden del día toda vez que la diputada proponente se ha comunicado para decir que no puede estar presente en la reunión y que hay un malentendido en el sentido de su propuesta, entonces que nos dieran la oportunidad de que se discutiera en la próxima sesión. Muchas gracias, diputada. Pues con mucho gusto vamos a someter a votación el orden del día con la observación que hace la compañera diputada para omitir el punto, es número 6 del orden del día, ¿sí? Para posponer la discusión del dictamen que estamos procesando. Es el número 3. Es el número 3. Expediente 1350, de tal manera que la siguiente sesión pudiera, si así lo considera la compañera diputada proponente, estar presente en la sesión en donde podamos discutirlo. Señor secretario, por favor le ruego poner a consideración en estos términos. Muy amable, Presidenta. Adelante, compañero diputado Pedro Alberto Salazar. Gracias, Presidenta. Yo no tendría objeción, nada más ver si está dentro de los tiempos y si no se tendría que solicitar prórroga para su decisión. ¿Es cuánto? Muy buena observación. Le pregunto a la Secretaría Técnica si estamos en tiempo del dictamen que se ha mencionado. Es necesario pedir prórroga. Ok.
Bueno, entonces también sería parte de las prórrogas que queremos solicitar en el orden del día para que junto con este dictamen el resto también sea considerado. Entonces, si quiere, procesamos ahora quitarlo y más tarde vemos la prórroga. Muchas gracias, diputado Pedro. Entonces, estimados compañeros diputados, se sometería a aprobación el orden del día con la salvedad de que el punto 6 relativa a la iniciativa que presentará la diputada Alejandra Noemí sería suprimida del orden del día para efectos de lo que ya se comentó. Los demás puntos se correrían y tendríamos 10 puntos del orden del día para ser aprobado. De manera que los legisladores que estén por la afirmativa para aprobar el contenido del orden del día, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se aprueba el orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del proyecto de acta de la quinta reunión ordinaria llevada a cabo el 13 de abril del 2016. Solicito a la Secretaría consulte si es de dispensar la lectura del proyecto, tomando en consideración que ha sido previamente distribuida y posteriormente consulte en votación económica si se aprueba el contenido de la misma. Con gusto, Presidenta. Se consulta en votación económica si se dispensa la lectura del proyecto de acta por las razones antes expuestas. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Muchas gracias. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa. Se dispensa la lectura. Continúe, secretario. En votación económica se pregunta si se aprueba el contenido del acta en cuestión. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Muchas gracias. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, Presidente. Se aprueba el acta de la quinta reunión ordinaria de la Comisión de Vivienda realizada el pasado 13 de abril del presente año. Se comunica a la mesa directiva para su publicación en la Gaceta Parlamentaria en cumplimiento con la normatividad aplicable. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la minuta con proyecto de decreto que adiciona la fracción 9 al artículo 30 de la Ley de Vivienda presentada por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la 62 legislatura, el 20 de febrero del 2014. El sentido del dictamen es negativo debido a las siguientes consideraciones. La iniciativa propone incorporar representantes de los sectores laborales y organizaciones sindicales en el Consejo Nacional de Vivienda, con la intención de que participen en el diseño y desarrollo de las políticas públicas en la materia. Sin embargo, las atribuciones para el diseño y desarrollo de las políticas públicas no están previstas para el Consejo Nacional de la Vivienda, sino para la Comisión Nacional de Vivienda. En opinión de la Comisión Nacional de Vivienda, el hecho de que en la Ley de Vivienda no esté expresamente incluidos los representantes del sector laboral como integrantes del Consejo Nacional no implica que dejen de ser considerados para la toma de decisiones, ya que en la integración de la política y el Programa Nacional de Vivienda, el Ejecutivo Federal tiene previsto los mecanismos de participación y consulta. Asimismo, el Infonavit en su Consejo Directivo cuenta con la representación de este sector. Por lo anterior, solicito a la Secretaría consulte si es de dispensarse la lectura del proyecto de dictamen para proceder de inmediato a su discusión y posteriormente a la votación respectiva. Con todo gusto. En votación económica se consulta si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen, ya que fue turnado con antelación para su análisis el 10 de junio de 2016. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Presidenta, mayoría por la afirmativa, se dispensa la lectura del proyecto de dictamen. Muchas gracias. Se somete a discusión el proyecto de dictamen. Sírvase, señor secretario, a hacer el registro de oradores en caso de tener observaciones o comentarios. Se consulta a la Asamblea si algún diputado o alguna diputada tienen alguna observación al proyecto de dictamen que emite la Comisión de Vivienda
en relación con la minuta antes mencionada. De ser el caso, sírvase manifestarlo levantando la mano e indicando el nombre y sentido de su intervención para su registro. Presidenta, no hay solicitudes de intervención, por tanto se considera suficientemente discutido. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, sírvase la Secretaría a recoger la votación del proyecto de dictamen. Se somete a votación de esta Asamblea el proyecto de dictamen, por lo que se desecha la adición de la fracción 9ª al artículo 30 de la Ley de Vivienda. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Los legisladores, gracias. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Aprobado en sentido negativo en sus términos y sin modificación alguna el dictamen de la Comisión de Vivienda respecto al proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 9 del artículo 30 de la Ley de Vivienda. Sírvase la Secretaría a recabar la firma autógrafa del voto de cada uno de los diputados integrantes presentes. Una vez recabadas las firmas, se enviará a mesa directiva para los efectos del proceso legislativo. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 42 y 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, presentada por la diputada Delia Guerrero Coronado del Grupo Parlamentario del PRI el 15 de diciembre del año pasado. El sentido del dictamen también es negativo, debido a que esta iniciativa propone que el Infonavit otorgue créditos en pesos y no en salarios mínimos. Asimismo, propone que se estipule que los créditos no podrán exceder de 30 años. El dictamen que se está proponiendo refiere que la petición de la diputada Guerrero ya se encuentra plasmada en el artículo 44, párrafo 5 de la ley en comento, recordando que el pasado 13 de abril acabamos de aprobar una reforma a la ley del Infonavit sobre la desindexación. Asimismo, se refiere que la propuesta de no exceder el plazo de 30 años se encuentra en la actual ley en el párrafo 6 del artículo 44 de la ley respectiva. El dictamen considera que no es de aprobarse debido a que la iniciativa planteada ya está inmersa en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de abril. Por lo que solicito a la Secretaría consulte si es de dispensarse la lectura del proyecto de dictamen para proceder de inmediato a su discusión y posteriormente a su votación. Con todo gusto. En votación económica se consulta si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen, ya que fue turnado con antelación para su análisis. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa, se dispensa la lectura del proyecto de dictamen. Gracias, secretario. Se somete a discusión el proyecto de dictamen. Señor secretario, sírvase a hacer el registro de oradores en el caso de tener comentarios u observaciones. Muchas gracias. Ante las consideraciones vertidas por la presidencia y mismas que tienen en su poder, se consulta a la Asamblea si algún diputado o diputada tiene alguna observación al proyecto de dictamen. No hay observaciones, Presidenta, no hay solicitudes de intervención y por lo tanto se considera suficientemente discutido. Muy bien, en consecuencia, sírvase la Secretaría a recoger la votación del proyecto de dictamen. Se somete entonces a votación de esta Asamblea el proyecto de dictamen por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 42 y 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Aprobado en sentido negativo en sus términos y sin modificación alguna el dictamen de la Comisión de Vivienda respecto al proyecto de decreto que reforma los artículos 42 y 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores. Sírvase la Secretaría a recabar la firma autógrafa del voto de cada uno de los diputados presentes. Una vez recabadas las firmas, se envía a la mesa directiva para los efectos del proceso legislativo. El siguiente punto del orden del día.
El siguiente punto del orden del día es el que se refiere a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4º, 6º y 62 de la Ley de Vivienda, que fue presentado por el diputado René Cervera García del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano el 29 de marzo del presente año. El sentido del dictamen es negativo, debido a que propone registrar el aspecto demográfico y físico de la vivienda en el cálculo del rezago habitacional por municipio. Asimismo, plantea considerar en la Política Nacional de Vivienda las metas anuales municipales contra el rezago habitacional de vivienda nueva y de mejoramientos. Por último, refiere a que es necesario otorgar subsidios a personas con discapacidad bajo la modalidad de mejoramiento de vivienda. El dictamen sostiene que, más allá de las deficiencias en técnica legislativa que evidencia su redacción, las propuestas no corresponden con el articulado que sugiere reformar. La reforma al artículo 6, fracción octava, no coincide con el planteamiento del artículo debido a que un programa nacional no puede contener metas anuales, ya que estos plantean objetivos, estrategias y líneas de acción generales. Por otra parte, lo que la iniciativa pretende en este artículo pudiera trastocar las facultades de los municipios de acuerdo a lo establecido en la fracción quinta del artículo 115 de la Constitución. Referente a la adición de la fracción séptima del artículo 62, se concluyó que resulta innecesaria debido a que la petición de dar subsidios, en especial a todas las personas con discapacidad bajo la modalidad de mejoramiento de vivienda, ya se encuentra implícito en el artículo 3º, párrafo 1 de la Ley de Vivienda. Por lo anterior, solicito a la Secretaría consulte si es de dispensarse la lectura del proyecto de dictamen para proceder de inmediato a su discusión y posteriormente a su votación. En votación económica se consulta si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen, ya que fue turnado con antelación para su análisis. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Presidenta, mayoría por la afirmativa, se dispensa la lectura del proyecto de dictamen. Gracias, secretario. En consecuencia, se somete a discusión el proyecto de dictamen. Sírvase, señor secretario, a hacer el registro de oradores en caso de haberlos. Se consulta a la Asamblea si algún diputado o diputada tiene alguna observación al proyecto de dictamen que emite la Comisión de Vivienda referente a la iniciativa antes mencionada. De ser el caso, sírvase manifestarlo levantando la mano, indicando nombre y sentido de su intervención, en favor o en contra, para que procedamos al registro. Presidenta, no hay solicitudes de intervención, por lo tanto, se considera suficientemente discutido. Sírvase la Secretaría a recoger la votación del proyecto de dictamen en comento. Gracias. Se somete a votación de esta Asamblea el proyecto de dictamen por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4, 6 y 62 de la Ley de Vivienda. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Muchas gracias. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Aprobada en sentido negativo en sus términos y sin modificación alguna el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4, 6 y 62 de la Ley de Vivienda. Sírvase la Secretaría recoger la firma autógrafa del voto de cada uno de los diputados integrantes presentes. Una vez recabadas las mismas, sea turnada a la mesa directiva para los efectos del proceso legislativo. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5 y 16 y se adiciona el artículo 41 bis a la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que fue presentada por el diputado Marco Antonio Aguilar Yunes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el 30 de marzo del 2016. El sentido del dictamen que se propone es negativo, ya que busca establecer que el Infonavit otorgue créditos a los trabajadores no derechohabientes de cualquier sistema de seguridad social, en cuyo caso el trabajador deberá efectuar las aportaciones necesarias. El dictamen da cuenta de que actualmente hay programas de carácter federal de apoyo a trabajadores del sector informal, mismas que pueden solicitar un crédito hipotecario al Infonavit para la adquisición de vivienda. En septiembre de 2014, el Gobierno de la República estableció el programa Crezcamos Juntos, en coordinación con el IMSS y el Infonavit, para impulsar la economía de las familias mexicanas y su desarrollo al integrarlas a la formalidad mediante el régimen de incorporación a la seguridad social.
el cual incluye al Infonavit. Asimismo, esta comisión solicitó opinión de la iniciativa al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuyo instituto calificó como innecesaria la reforma planteada, ya que existen disposiciones, programas, políticas, entre otros medios, que atienden la situación que se pretende resolver. Por lo anterior, solicito a la Secretaría consulte si es de dispensarse la lectura del proyecto de dictamen para proceder de inmediato a su discusión y, consecuentemente, a la votación. Bien. En votación económica se consulta si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen, ya que fue turnado con antelación para su análisis. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura del proyecto de dictamen. En consecuencia, se somete a discusión el proyecto de dictamen. Señor secretario, haga el registro de oradores en caso de haberlos. Muchas gracias. Se consulta a la Asamblea si algún diputado o diputada tienen alguna observación al proyecto de dictamen que emite la Comisión de Vivienda referente a la iniciativa antes mencionada. De ser el caso, sírvase manifestarlo levantando la mano e indicando nombre y sentido de su intervención, en favor o en contra, para su registro. Presidenta, no hay solicitudes de intervención, por lo tanto se considera suficientemente discutido. Muy bien, sírvase la Secretaría a recoger la votación del proyecto de dictamen. Muchas gracias. Se somete a votación de esta Asamblea el proyecto de dictamen por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5 y 16 y adiciona el artículo 41 bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Muchas gracias. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. ¿Su voto es en contra, diputado? Muchas gracias. Regístralo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa, con un voto en contra del diputado Eric Juárez. Sí. Aprobado. Muy bien, muchas gracias. Antes de continuar, quiero mencionar que han estado presentes en la sesión previa de la mesa directiva y en esta funcionarios del Infonavit, el ingeniero José Octavio Tinajero, coordinador general jurídico, licenciado José Octavio Tinajero, coordinador general jurídico del Infonavit, Ricardo Jesús Pérez Montaño, gerente de planeación financiera del Infonavit. Sean bienvenidos y muchas gracias. Aprobada en sentido negativo en sus términos y sin modificación alguna el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5 y 16 y adiciona el artículo 41 bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, sírvase la Secretaría a recabar la firma autógrafa del voto de cada uno de los diputados integrantes presentes que han votado de manera positiva. Una vez recabadas las firmas, será turnada a la mesa directiva para los efectos del proceso legislativo. Adelante. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, que fue presentada por una servidora el 30 de marzo del presente año y suscrita por 12 diputados integrantes de esta comisión. El sentido del dictamen es positivo, ya que se busca armonizar la denominación del Comité de Información del Infonavit con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, lo que implica cambiarla por la de Comité de Transparencia. El dictamen refiere que, de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 4 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Comité de Transparencia es el órgano colegiado creado en cada sujeto obligado que garantiza el acceso a la información pública. Este órgano colegiado sustituyó al Comité de Información creado por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, abrogada mediante decreto publicado el 9 de mayo de 2016. Por lo anterior, solicito a la Secretaría consulte si es de dispensarse la lectura del proyecto de dictamen para proceder de inmediato a su discusión
y posteriormente, en su caso, a su votación. Con todo gusto. En votación económica se consulta si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen, ya que este fue turnado con antelación para su análisis. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Presidenta, mayoría por la afirmativa, se dispensa la lectura del proyecto de dictamen. Gracias, secretario. En consecuencia, se somete a discusión el proyecto de dictamen. Sírvase, señor secretario, a hacer el registro de oradores en caso de tener observaciones o comentarios acerca del mismo. Se consulta a la Asamblea si algún diputado o diputada tienen alguna observación al proyecto de dictamen que emite la Comisión de Vivienda referente a la iniciativa antes mencionada. De ser el caso, sírvanse manifestarlo levantando la mano e indicando nombre y sentido de su intervención para su registro. Presidenta, no hay solicitudes de intervención, por lo tanto se considera suficientemente discutido. En consecuencia, sírvase la Secretaría a recoger la votación del proyecto de dictamen. Se somete a votación de esta Asamblea el proyecto de dictamen por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Aprobada en sentido positivo en sus términos y sin modificación alguna el dictamen por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Sírvase la Secretaría a recabar la firma autógrafa del voto de cada uno de los diputados integrantes presentes. Una vez recabadas las mismas, se turne a la mesa directiva para efectos del proceso legislativo. Finalmente, se informa, compañeras y compañeros, sobre los siguientes asuntos generales. En primer lugar, quiero notificar que la diputada Gabriela Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, ha sido designada como secretaria de la comisión. Bienvenida, compañera Ramírez Ramos. En segundo lugar, los integrantes de la Junta Directiva acordamos solicitar prórroga para los asuntos que están próximos a vencer y que son los referentes a lo siguiente. 1. Proyecto de decreto que reforma el artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Minuta proyecto de decreto que adiciona una fracción 24 del artículo 19 y se recorre la subsecuente de la Ley de Vivienda. Y la que hemos agregado a petición de la compañera diputada Ramírez, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, cuyo expediente es el 1350, cuya promovente es la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez de Acción Nacional. Así es que, pues, sometemos a su consideración estas prórrogas. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Muchas gracias. Por último, solicito a la Secretaría dé cuenta de las comunicaciones que han enviado a la mesa directiva. Muchas gracias. Se tienen entonces por aprobados los puntos planteados en asuntos generales y informo en esta sesión a todos ustedes, compañeros diputados, que se recibieron las siguientes comunicaciones. Con fecha 13 de abril de 2016 se recibió oficio de la mesa directiva por el que se turna a esta comisión minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 de la Ley Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores. Con fecha 29 de abril de 2016, se recibió oficio de la mesa directiva por el que se turna a esta comisión iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley del Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores, iniciativa presentada por la diputada Gabriela Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN y secretaria de esta comisión.
Con fecha 23 de mayo de 2016 se recibió oficio de la mesa directiva por el que se turna a esta comisión minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 24 al artículo 19 de la Ley de Vivienda. Con fecha 27 de mayo de 2016 se recibió oficio de la mesa directiva por el que se autoriza la prórroga para dictaminar la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Ley de Vivienda. Con fecha 27 de mayo de 2016 se recibió oficio de la mesa directiva por el que se autoriza prórroga a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y a esta comisión para dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma a los artículos 18 y 79 de la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro y también 40 de la Ley del Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, secretario. Pues agotados los puntos del orden del día y siendo las 15:22 del día 15 de junio del 2016, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muy buenas tardes.